En una mañana de abril de 2014, el ferry surcoreano MV Sewol se volcó en mares relativamente tranquilos. Lo que debería haber sido un recuerdo increíble para los estudiantes de secundaria en una excursión escolar, se convertiría en una pesadilla en medio de sus vacaciones. A menudo, son las travesuras de los adolescentes las que les causan problemas, pero en este caso, fue su inquebrantable disciplina la que selló su destino. Errores cometidos por la tripulación, modificaciones ilegales en el barco y carga no asegurada que pesaban casi 3 veces la capacidad de carga certificada, jugaron un papel en la catástrofe. El capitán y otros miembros principales de la tripulación estuvieron entre los primeros en abandonar el barco, dejando a la mayoría de los jóvenes pasajeros en sus cabinas, esperando instrucciones que nunca llegarían. El 15 de abril de 2014, toda la clase de segundo año de la escuela secundaria Dangwon se dirigía a una excursión nocturna a la hermosa isla de Jeju. Es el sueño de muchos jóvenes de 16 años pasar tiempo con amigos sin la presencia de padres, en un viaje divertido y sin preocupaciones. Más de 300 estudiantes abordaron el ferry Sewol para el viaje de casi 14 horas a la isla de Jeju. Este barco era una mezcla de un ferry tradicional y un crucero vacacional. Los niveles inferiores tenían áreas para vehículos, contenedores y carga que necesitaban moverse entre ambos destinos. Los niveles superiores tenían alojamientos más tradicionales de crucero. Había cabinas para dormir, una cafetería para comer, una sala de karaoke y una pequeña tienda de conveniencia. Los profesores guiaron a los estudiantes y les aconsejaron no molestar a los otros 100 o más pasajeros que viajaban a Jeju. Los jóvenes tenían libre acceso al barco y disfrutaban de la libertad de cenar, hablar y cantar con sus amigos. La noche terminó con un espectáculo de fuegos artificiales desde la cubierta del ferry. Los adolescentes se durmieron soñando con playas tropicales, pero una serie de malas decisiones por parte de los responsables convertiría todo en una pesadilla devastadora. El ferry Sewol fue modificado antes del viaje, agregando cabinas superiores y espacio de carga, alterando su centro de gravedad y balance. Aunque estaba certificado para 1.000 toneladas de carga, llevaba 2.200 toneladas, incluyendo 185 coches, pero redujo su lastre de agua a 760 toneladas para pasar las inspecciones, comprometiendo su maniobrabilidad. Estas modificaciones y la sobrecarga hicieron que navegara de forma diferente, especialmente por el estrecho canal que debía atravesar. En la tranquila mañana del 16 de abril, a las 7:30 de la mañana, el Sewol se preparaba para una maniobra crítica. El tercer oficial y un timonel novato, recién comenzado su turno, se enfrentaban al reto de dirigir el ferry manualmente a través de un estrecho canal. A las 8:20, con el piloto automático ya desactivado, iniciaron la delicada tarea de navegación. La situación tomó un giro inesperado a las 8:46, cuando, tras ordenar un leve ajuste de rumbo, una sucesión de comandos mal calculados llevó a un exceso en el giro. El ferry, cargado y mal balanceado, empezó a inclinarse peligrosamente, revelando la fatal combinación de errores humanos y fallos en la seguridad de la carga. A las 8:49, la inclinación alcanzaba los 20 grados, y el agua comenzaba a invadir el barco a través de la puerta de carga abierta, catapultando la crisis a un estado crítico. Mientras tanto, el capitán y su tripulación se apresuraban a comprender la magnitud del desastre. Debajo, en la cafetería, los pasajeros, muchos de ellos estudiantes, permanecían ajenos a la gravedad de su situación. Incluso mientras el barco se paraba e inclinaba, las risas y las bromas sobre el Titanic llenaban el aire, bajo la falsa seguridad de que serían rescatados pronto, sin comprender que se encontraban al borde de una tragedia. A las 8:52,
La situación del Sewol se tornó crítica, con una inclinación de 30 grados. Los niveles inferiores se inundaban rápidamente, aumentando la emergencia. A las 8:55, el ferry emitió su primer SOS, alertando al servicio de tráfico de buques y a la Guardia Costera, que ya se dirigía al lugar gracias a un aviso previo que había realizado uno de los estudiantes. Mientras el barco se inclinaba aún más, alcanzando los 50 grados, las órdenes contradictorias mantenían a los pasajeros en sus sitios, a pesar de la evidente necesidad de evacuación. Solo a las 9:30 de la mañana, el capitán ordenó comenzar la evacuación, pero esta información crítica no llegó a todos a bordo, debido a las fallas en la comunicación interna. La confusión reinaba en el Sewol. La orden de evacuación, clara para los oficiales, no fue efectivamente comunicada al resto del barco. Los sistemas de comunicación limitados y la falta de iniciativa para verificar la ejecución de las órdenes complicaron la situación. Los pasajeros, especialmente los estudiantes, quedaron atrapados en una maraña de información no compartida y directrices no emitidas, lo que resultó en que muchos no recibieran la orden de evacuar a tiempo. A las 9:33, la desesperación se apoderó de pasajeros y tripulantes, mientras algunos comenzaban a saltar al agua, intentando escapar del Sewol, inclinado en este momento a casi a 60 grados. La ayuda estaba en camino, con barcos pesqueros y la Guardia Costera acercándose, pero para muchos, la situación ya era crítica. Mientras algunos lograban salir por las áreas de balcón en los pisos superiores, la última comunicación desde el puente se transmitió a las 9:38, marcando el abandono del barco por parte de la tripulación de navegación. Los estudiantes, atrapados en una lucha por sobrevivir, mostraban una valentía inimaginable. Sin chalecos salvavidas suficientes, compartían los pocos que tenían, enfrentándose a la casi imposible tarea de moverse en un barco tan inclinado. Abandonar sus camarotes se convertía en un desafío de fuerza y coordinación, mientras enviaban mensajes finales a sus seres queridos, creando una crónica de su espantosa realidad. En la cultura surcoreana, donde el respeto por la autoridad es profundamente arraigado, los estudiantes a bordo del Sewol permanecieron en sus camarotes, adheridos a la espera de instrucciones claras de evacuación que nunca llegaron. Educados para obedecer y prestar atención a las figuras de autoridad, se encontraron en una parálisis ante la falta de dirección en un momento crítico. Esta obediencia, aunque virtuosa, se convirtió en una trampa mortal mientras el ferry se inclinaba peligrosamente, complicando aún más los esfuerzos de rescate y sumando a la tragedia del evento. La confianza incuestionable en sus líderes, en esta instancia, significó que muchos no buscaron escapar hasta que fue demasiado tarde. A medida que la Guardia Costera llegaba, solo aquellos en las cubiertas superiores tenían algún chance de ser rescatados, dejando a muchos atrapados sin esperanza de escapar de la trampa de acero en la que se había convertido el Sewol. A las 10:17, se envió el último mensaje de texto desde alguien en el barco. Para las 10:23, el barco estaba completamente boca abajo. Esta situación desesperada dejó a los rescatistas paralizados, una vez que los puntos de salida estaban bajo el agua. Los adolescentes que podrían haber estado buscando una salida habrían sido incapaces de salvarse a sí mismos. Habrían tenido que sumergirse bajo el agua a través de un laberinto de corredores y escaleras para alcanzar el mar abierto. Sabían que la Guardia Costera estaba justo afuera, y probablemente buscaron los puntos más altos con aire disponible para esperar el rescate. Durante la siguiente hora, el barco simplemente se hundió más y más hasta que quedó completamente sumergido bajo el agua. Los padres y rescatistas solo esperaban que espacios de aire en el interior pudieran ofrecer refugio a algunos de los que aún estaban atrapados. La completa falta de comunicación entre las diferentes estaciones de la Guardia Costera y el Sewol impidió que hechos cruciales se unieran en la escena. Cuando llegó el primer barco de la Guardia Costera, la gente comenzó a abandonar el barco que se hundía.
Entre las 9:30 y las 10:15 de la mañana, 172 personas fueron rescatadas, incluyendo 26 miembros de la tripulación, con el capitán evacuado a las 9:47 de la mañana. A pesar de la ley surcoreana que exige que el capitán coordine la evacuación y permanezca a bordo hasta el final, este abandonó el Sewol sin informar sobre la situación de los pasajeros. Rescatistas en la escena desconocían que más de 300 personas seguían atrapadas, creyendo que los sobrevivientes en el agua representaban la mayoría. La tragedia se agravó por la demora en ordenar la evacuación. Si la orden se hubiera emitido justo cuando se evidenció el inevitable hundimiento, la mayoría podría haber sido salvada, considerando los suficientes medios de rescate disponibles. La indecisión y las instrucciones de permanecer en las habitaciones resultaron en una catástrofe. A las 9:52, con el ferry inclinándose casi 80 grados y sin más comunicaciones, los pasajeros permanecieron esperando instrucciones mientras el agua invadía el barco. Estas acciones sellaron el destino de 304 personas, en su mayoría, jóvenes estudiantes de 16 años de edad, quienes nunca lograron salir del ferry. Los iniciales videos casuales de adolescentes en el Sewol rápidamente se transformaron en desgarradores mensajes de despedida, revelando la gravedad de la situación. Mientras las familias recibían estos mensajes, las noticias erróneamente reportaban que todos habían sido rescatados. Sin embargo, la realidad era otra. Cientos de estudiantes seguían desaparecidos, y a pesar de la amplia presencia de la Guardia Costera, no se realizaron intentos por abordar el ferry, dejando una marcada falta de acción en el rescate. En medio de la tragedia, algunos miembros de la tripulación se convirtieron en héroes involuntarios, esforzándose por salvar vidas antes de perecer. La posterior recuperación de cuerpos subrayó la magnitud del desastre y la responsabilidad de diversas autoridades. La falta de una directriz para mover a los pasajeros a zonas seguras resalta como un fallo crítico, cuya corrección podría haber evitado la pérdida de cientos de vidas. Después del trágico hundimiento del Sewol, la tripulación y el capitán enfrentaron duras críticas y acciones legales. El capitán, Lee Jun-seok, y varios miembros de la tripulación fueron arrestados y acusados de negligencia, abandono de sus deberes y violación de la ley marítima. La acusación principal contra ellos fue que abandonaron el barco mientras aún había pasajeros atrapados dentro, fallando en su deber de evacuar a todos los pasajeros de manera segura. En noviembre de 2014, el capitán fue condenado a 36 años de prisión por negligencia y abandono de personas necesitadas. No fue condenado por homicidio, lo cual hubiera llevado a una pena de muerte, porque el tribunal no consideró que su acción de abandonar el barco equivaliera a una intención de asesinato. Sin embargo, en abril de 2015, la Corte Suprema de Corea del Sur aumentó su condena a cadena perpetua, tras concluir que había sido consciente de que su abandono del barco causaría la muerte de pasajeros. Otros miembros de la tripulación también enfrentaron juicios y fueron condenados a diversas penas de prisión por su papel en el desastre, con acusaciones que iban desde la negligencia hasta el abandono de los pasajeros. La respuesta de la tripulación y del capitán durante el hundimiento fue vista como gravemente inadecuada, exacerbando la tragedia y contribuyendo a la alta tasa de mortalidad del desastre. Si tienen alguna reflexión o comentario sobre este caso, o cualquier otro tema que les gustaría que exploremos, no duden en compartirlo en los comentarios. Si desean seguir conociendo más historias interesantes como esta, les invitamos a suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.